reunión está siendo grabada. Hola, bienvenidos a Podcast. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el origen del teatro. Para empezar, el género, el texto teatral pertenece al género dramático, mejor dicho, y se lo denomina de esta manera ya que se está representando una obra, se está dramatizando una obra. El origen del teatro proviene del occidente, en donde se remonta a las danzas rituales en honor al dios Dionisos, que era el dios del vino, que se celebraba en la Acrópolis en Atenas durante los festivales de la vendimia. En la evolución de estas danzas se fue caracterizando y distinguiendo cada vez más un personaje central que fue el corifeo. El corifeo narraba las hazañas de los dioses, que estaba acompañado junto con un coro, que el coro interrumpía en ciertos momentos al corifeo. En esta ida y vuelta, Aristóteles, que fue el primer teórico del teatro, vio el primer germen del componente dialogado y dramatizado de este género. Vio este ida y vuelta, la primer característica del teatro. ¿Lau? Sí. Tenemos que aclarar algunas cositas que dijo mi compañera Lucía. Por ejemplo, estas festividades que se hacían al dios del Baco, se hacían a comienzo de primavera. ¿Por qué? Porque era el inicio de una nueva temporada, por decirlo así, donde las cosechas abundaban. Entonces, tenemos que aclarar una cosa. El dios del vino no era solamente el dios del vino, sino que era el dios del cultivo, de la fertilidad. También hacían como una especie de sacrificio con un macho cabrío en honor a este dios. Otras cosas, o algunos detalles que fue evolucionando el teatro en Grecia, fue que los actores antes se le podían decir hipócritas, famosos hipócritas. Suena raro, pero así es. Estos estaban vestidos con túnicas, que bueno, se diferenciaban por colores, y vos te dabas cuenta, por ejemplo, si era, no sé, Edipo o Zeus, por ejemplo, o Apolo. Claro, en eso, con respecto a eso, si, por ejemplo, se estaba representando a Edipo Rey, Edipo tenía una túnica amarilla, Yocasta una túnica verde y Cleonte una túnica negra. Entonces, los espectadores sabían quiénes eran los personajes de acuerdo al color. Puedes seguirla. Muy bien, Lu, muchas gracias. También podemos decir que ellos usaban máscaras que al principio no tenían esas expresiones de felicidad y tristeza como vemos en los libros o en las películas. Usaban plataformas que eran llamadas coturnos. Esto servía para que los espectadores les sea más fácil poder apreciar la escena. Eran también algo muy importante de aquella época era que los actores en Grecia eran muy alabados y eran gente muy importante o rica. En cambio, por ejemplo, el teatro en Roma eran esclavos. Esa era bastante ahí la diferencia. Y eran todos hombres. Las mujeres no podían participar. ¿Qué más? ¿Qué más? Con respecto Por a ejemplo, lo que decías con el tema de la vestimenta, también las plataformas llamados coturnos le servían porque también los espectadores tenían que ver a los personajes dramatizando. Entonces, por eso se usaban ese tipo de plataformas para que los espectadores lo puedan ver, desde lejos, obviamente. Y también se movían muy poco a causa de todas estas vestimentas que tenía con la túnica, los zapatos, estas plataformas. Y también la máscara, como bien decía Lau, tenía un tipo de dispositivo que lo que hacía era ampliar la voz para que el resto de los espectadores lo puedan oír. Otra cosa, ya cambiando un poco de tema, más adelante en la Edad Media el teatro mantuvo su carácter ritual, ya que la mayor parte
de las obras trataban de temas religiosos en donde se realizaban en los atrios de las iglesias. Pero ya a partir del siglo XVI y XVII, el teatro adquirió nuevas formas, en donde habían personajes de hombres comunes y corrientes, en donde la gente empezó a sentirse más identificada. Ya no había dioses como tal, ¿no, Lau? Exactamente. Buscaba más el tema de la realidad, de lo que uno vivía, el día a día, ya que los dioses, más allá de que cometían sus errores, siempre, de alguna manera, los dioses tenían esto del poder, ¿no? En cambio, el ser humano no lo tenía. Uno de los grandes trágicos de aquellas épocas y famosos puede ser Sófocles, el creador de Edipo Rey o Antígona. Él fue uno de los más importantes con esto del cambio que decíamos con Lucía, esto de buscar más el tema de la realidad. Si bien Sófocles tocaba mucho el tema del oráculo, lo de Apolo, pero también se enfocaba un poco en la realidad, el error del humano, del ser humano, no del Dios tanto. Y con él se empezó a implementar los actores, empezaron a haber 3 actores, y el coro con el tiempo se fue obviamente reduciendo, ¿no, Lu? Pero eso más con el tiempo. Claro, claro. Y también otro de los grandes autores del teatro fue Esquilo, que él lo que hizo fue agregar un segundo coro igual. Él lo que hizo fue agregar un segundo coro aparte del primero. Y más adelante fue un tercero. Así que en esa parte de que el coro se fue reduciendo, es medio complejo porque sí, más adelante se vio de que había cada vez más gente. Eso depende también del autor, cómo quiere llevar la obra a cabo. Sí, más que nada se fue reduciendo cuando llegó la comedia. No se le dio tanta importancia ya al coro. Simplemente fue más importante el personaje, el que hacía la parodia o la ironía de las tragedias, porque así empezó. Pero eso va a ser para otra ocasión, va a ser para otra clase. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña introducción sobre el origen del teatro y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Chao. Chao.